Esta mesa agrupa una serie de presentaciones de trabajos acerca de infraestructura y transformaciones urbanas. No solo están referidas a la Ciudad de México, sino a otras ciudades. Pero creo que lo importante acá es la forma en que entonces la inserción de infraestructura modifica los aspectos que pues implican la vida en las ciudades. La primera de las ponencias que tengo el gusto de presentar es la del doctor Manuel Perlo Cohen con el doctor José Alberto Nochebuena. Su trabajo, como lo podíamos ver hace un instante en la pantalla, gracias, se titula Una mirada a las etapas constructivas del sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México entre 1967 y 1975. Doctores, tienen 20 minutos para exponer, 5 minutos antes les muestro la bandera amarilla, ¿sí? Para que vayan organizando su conclusión, ¿vale? Al final, después de las 4 presentaciones, vamos a tener 20 minutos para poder tener entonces preguntas, respuestas, plática, discusión, etcétera. ¿Va? ¿Listo? Muchas gracias. Muy buenas tardes, todas, todos, todes. Antes que nada, un agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, a nuestras ponentes en esta mesa. Doctor, acérquese un poquito más el micrófono. Sí, Gracias. Pero sí me escucharon, ¿verdad? Está parado. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias por estar aquí. Un honor estar aquí con nuestras colegas. Y queremos agradecer, el doctor Nochebuena y yo, esta invitación a participar en el Foro de Historia Urbana Mexicana, que es sin duda un evento muy importante en el que nos complace enormemente estar. Y bueno, sin mayor dilación, la despedida correrá a cargo del doctor Nochebuena. Yo doy nada más el inicio. Como pueden ustedes ver en la fotografía inicial, es muy sugestiva porque habla de un proceso subterráneo, de un proceso, digamos, que ocurre, digamos, fuera de la vista pública, y así ha sido la historia del drenaje profundo de la Ciudad de México. Entonces, es una buena imagen, muy representativa de la historia que queremos contar el doctor Nochebuena y yo. Y nuestra presentación, que pues va a ser casi telegráfica, pero sí queríamos dividirla en una serie de puntos, 6 puntos que ustedes ven aquí. Me voy a ir muy rápido por la cuestión del tiempo, ¿no? El interés por la obra, bueno, tanto el doctor Nochebuena como un servidor hemos estudiado esta obra en otros trabajos, algunos más viejitos, otros más recientes. Está la tesis que publicó el doctor Nochebuena y que lo hizo acreedor del título precisamente de doctor, que es sobre el drenaje profundo, y yo he tratado la obra en el contexto de la construcción o de otras obras hidráulicas importantes o de las obras, digamos, en los últimos años y cómo se han integrado a toda la obra hidráulica de la ciudad. Pensamos que hay un interés científico muy claro para estudiar este tipo de obras, en primer lugar porque se conocen muy poco, porque, como decíamos, son subterráneas, pero no solamente desde el punto de vista constructivo, sino también a los procesos que han permitido que estas obras se lleven a cabo. No son procesos, digamos, públicos. Hay que acudir a fuentes de información que han estado ahí ocultas o semiocultas durante mucho tiempo. Y nos interesa estudiar esta obra porque consideramos que
también se ha estudiado, lo poco que se ha hecho sobre esta y otras obras, se ha hecho desde una visión muy instrumentalista, ¿no? Particularmente de esta visión de que el Estado ha hecho estas obras porque quiere implantar su dominio y el Estado es un enorme leviatán que lo puede todo y que unas cuantas gentes son las que deciden su construcción, y ya una vez que ordenan su construcción, pues esta ya se lleva a cabo de manera automática. Y la verdad es que ni la decisión sobre cómo construirla y por qué construir estas obras es en automático, y además lo que nosotros queremos enfatizar en esta ponencia es que hay una multiplicidad de actores, algunos de ellos poco conocidos, que sin embargo tienen un papel fundamental, no solamente en el diseño de la obra, sino en cómo se lleva a cabo esta y cómo se articulan los distintos actores que participan en la construcción de la misma. En particular vamos a destacar el tema de los técnicos hidráulicos que han jugado un papel en la misma. Aquí el doctor Nochebuena nos va a explicar la metodología de investigación que utilizamos para estudiar el drenaje. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como ya comentaba el doctor Perlot, pues una de las cuestiones más interesantes en los grandes proyectos es cuál es el actor que está detrás de estas grandes obras de infraestructura, ¿verdad? Una respuesta es precisamente ver, poner la mirada en este gran leviatán, en los poderosos presidentes de la República de la época o los poderosos funcionarios, y otra perspectiva también ha sido ver los grandes intereses económicos como la respuesta a la construcción de estas grandes obras, ¿no? Si nosotros acudimos a la teoría urbana, digamos más, pues ya no sé si tan actual, pero actual, por ejemplo a David Harvey o a Henry Lefebvre o este tipo de teóricos, pues la respuesta sería que los empresarios son los más poderosos, ¿verdad? Las fuerzas de los grandes capitalistas, y es precisamente lo que aspiramos a testear en esta pues investigación que hemos hecho el doctor Perlot y yo. Y bueno, pues una manera es mediante el análisis de redes y precisamente reconstruir los vínculos entre los diferentes actores para así medir su poder, su centralidad en el marco de las grandes obras de infraestructura, ¿verdad? En el marco de la fase de implementación. Entonces, el análisis de redes nos permite considerar, bueno, pues diferentes, digamos, tipos de organización social. Podríamos tener una red circular que revelaría una red igualitaria, todos tienen el mismo poder. Podríamos tener una red estrella, una red centralizada, donde es un actor, el actor predominante. Podríamos tener una red binaria o una red polarizada, que es más o menos como se ven, por ejemplo, las discusiones en las redes sociales, ¿no? Hay dos bandos. Podría pasar de pronto en la fase de implementación, o podemos tener una red densa, donde todos casi tienen el mismo poder, pero incrementado, y es una red competitiva. Entonces, eso hicimos con la fuente documental en la que nos basamos sobre la fase de implementación, que recuperamos de los archivos históricos de la ciudad. Son cerca de 3.300 documentos, y los procesamos en un programa de análisis de redes en lenguaje en Python, y nos dio pues una base de datos de más de 2.000 entradas y cerca de 20 columnas. Y bueno, todo esto para señalar nuestro argumento central: los técnicos urbanos importan, los técnicos juegan un papel estratégico en las grandes obras urbanas, incluso a veces por encima o tan importante como el de los políticos de alto nivel y tan importante como el de los empresarios. Y bueno, el caso de la Ciudad de México no es la excepción. En grandes modernizaciones sanitarias vemos también una importancia de los técnicos. Por ejemplo, en Londres, en París, en la París decimonónica, en la ciudad de Chicago, con el gran liderazgo de Elie Silvestre Chesbrough, o incluso en otras ciudades latinoamericanas como la propia ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahora hablaremos de los antecedentes de la obra
y le paso la palabra al doctor. Gracias, José Alberto. Por estas razones que presenta el doctor Nochebuena, nosotros nos centramos en el proceso constructivo, que es por lo general una etapa a la que no se le concede tanta importancia en los estudios. Es decir, se analizan las obras o antes para ver por qué se llegó a su construcción, o ya que las obras existen, pero el proceso constructivo mismo, que desde nuestro punto de vista es igualmente importante que las otras fases, recibe poca atención. Pero es indiscutible que el drenaje profundo tiene antecedentes que se remontan a la época prehispánica y a las características del poblamiento que se produce en la Cuenca de México, donde ya sabemos que nuestros antepasados mexicas pues tomaron la decisión medio loca de establecerse a la mitad de un lago, ¿verdad? Y eso generó pues todavía muchos de los problemas que padecemos. No me voy a detener en esto, pero más que el abastecimiento de agua, que parece ser hoy día el problema más fuerte, en realidad el exceso de agua, las inundaciones, han sido el problema permanente en la ciudad, y también ha sido la respuesta desde la época mexica, sin duda la época colonial, Porfirio Díaz, todos los gobiernos, incluyendo el que está a punto de terminar, le han dedicado una atención especial y presupuestos enormes a el combate a las inundaciones. Vámonos rápido, porque si no nos vamos a quedar en la historia de la historia que queremos contar, ¿no? Vamos más rápido. Aquí está el ingeniero José Luis Cuevas, que ya desde los años 20 hablaba del nuevo problema de inundaciones que se podía presentar en la Ciudad de México, un tipo de inundación mucho más catastrófica que la que se vivió en 1629 y en muchos otros momentos, o en el 50, 51, ahí se ve una imagen del centro histórico inundado, y también paralelamente a este proceso vemos la conformación de una tecnocracia hidráulica muy importante, que sin duda tiene sus antecedentes en la colonia, o incluso si nos queremos ir hasta Netzahualcóyotl, el rey constructor, no solamente era rey poeta, era rey constructor. Bueno, el Albarradón de Netzahualcóyotl, todos sabemos de su existencia, ¿no? Y se va formando esta tecnocracia que en los años 30, 40 va a tener una conformación muy especial, muy expuesta, digamos en el buen sentido, a las influencias internacionales, particularmente Harvard, con grandes luminarias, van a tener ahí un papel muy importante en la formación de ingenieros como Nabor Carrillo, Raúl Ochoa, Fernando Iriar, Raúl Marsal, y todo un conjunto, una playa de científicos, porque eran realmente científicos, ingenieros, que tenían un papel y una formación extraordinarias. Ya en los años 50, 60, el problema del drenaje en la Ciudad de México era muy severo, y entonces esto empezó a ocupar la atención pues de presidentes, de regentes, que empezaron a hacer obra. En particular, Ernesto P. Uruchurtu hizo algunos de los interceptores más importantes, que eran obras que aliviaban, no resolvían ni eran la respuesta del gran sistema de drenaje que requería la Ciudad de México, pero eran obras, digamos, que ayudaban a aminorar, a paliar el problema. Bueno, el drenaje profundo se plantea desde los años 50 como una solución a un peligro inminente de inundación de todo el centro de la Ciudad de México. Estamos hablando de una zona muy amplia, y había una discusión de cómo resolver el problema, y ganó la opinión, después de muchas controversias que se llevaron a los presidentes de la República, de que había que buscar una solución por gravedad. Y esta era pues construir dos grandes interceptores y un emisor central que llevaran el agua hasta el estado de Hidalgo.
Esto tenía muy buena opinión y punto de vista del Banco Mundial, que estaba dispuesto a financiar la obra, pero finalmente el gobierno mexicano no aceptó la cláusula de abrir la construcción a un proceso de licitación internacional para proteger a la industria nacional, y entonces utilizó recursos propios a cargo del Departamento del Distrito Federal. Le paso la palabra al doctor Nochebuena para que nos hable de la fase inicial de construcción. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos quedan 5 minutos. La obra inicia en marzo de 1967. Aquí ven una foto del principal técnico del drenaje, Raúl Ochoa, con el regente Corona del Rosal, pero la obra tiene problemas de avances constructivos muy importantes. Apenas se alcanza un 13%, y la explicación que el doctor Manuel Perló y un servidor encuentran es que la obra tenía una grave complejidad en acción conjunta. O sea, no solo estaba descentralizado el sector privado, no solo estaba disgregado, eran casi 14 empresas constructoras, sino también el gobierno y el ámbito de los especialistas conformaban todo un mapa de actores realmente muy complejo en términos de ponerse de acuerdo, en términos de tomar decisiones, y eso lleva a la obra hacia una fase de transición donde pues hay obstáculos muy importantes. Digamos que se centraliza la construcción de la obra, pero no se centraliza la toma de decisiones, y es cuando el presidente Echeverría crea una comisión técnica que da pie al análisis de redes. Y uno de los principales hallazgos que tenemos que tuvimos fue que precisamente esa comisión técnica se centralizó en el liderazgo del actor 37, que es el ingeniero Iriart. Entonces, como pueden ver aquí, pues perfectamente esta es la que conocemos como una red estrella, es decir, una red dominada cabalmente por un solo actor. No se trata aquí de un actor empresarial que está ejerciendo el control, como nos plantea la economía política, tampoco se trata de un actor político, digamos, poderoso, como un presidente de la República o el propio jefe del departamento. Este es un momento interesante en la historia de la ciudad, porque un técnico está tomando decisiones de política urbana que van a ser cabales y van a transformar realmente la ciudad. ¿Qué pasaría si quitamos a Iriart? Bueno, la red ya pierde coherencia, ya no hay esa red estrella, y se crea realmente un núcleo de tomadores de decisiones, y habría funcionado bien, salvo que estos actores tenían sendos diferentes entre sí. La red de la implementación del drenaje en este punto alcanza un 18% de disenso, y bueno, ciertamente obras hidráulicas, la dirección encabezada por Ochoa, pues aquí no es propiamente central en los diferentes aspectos constructivos del drenaje, como la administración del proyecto, como la formulación de precios unitarios para pagar la obra. De hecho, es la cuarta institución más importante. Y eso nos lleva a una fase final donde la dirección de obras hidráulicas ya es predominante, donde ya el ingeniero Raúl Ochoa, que es este nodo 54, vuelve a ejercer, digamos, el predominio, pero no está solo. Ahí sigue estando el ingeniero Iriart, ahí está el ingeniero Varela, que es otro de los grandes técnicos del drenaje que adquieren un poder muy interesante por encima de políticos, por encima de empresarios, por encima de los actores que habitualmente solemos ver como los predominantes, ¿no? En los estudios urbanos. Y aquí ya en este nivel, en este año, en estos años ya la red de disenso ya es menor, ya es una red fragmentada, ya es un disenso aislado, y obras hidráulicas ya tiene definitivamente el predominio en este nivel, y es cuando el drenaje profundo ya logra implementarse y logra ocurrir la inauguración, que es de talla internacional. Muy bien, bueno, vamos a en 2-3 minutos terminar la historia. Se inaugura la obra, y aquí entra una cuestión muy importante en la concepción de este tipo de grandes infraestructuras. Son infraestructuras que establecen un paradigma. O sea, a partir de que se echan a andar, las construcciones que van a seguir el mismo patrón. Y tenemos así que una vez terminada la obra, los siguientes presidentes van a continuar la extensión del mismo. Por eso es importante comprender el diseño inicial de la obra, porque a partir de eso vamos a tener ciclos que pueden ser de 50 o de 100 años o de más, en la misma línea, en la misma
el mismo trazo y con la misma concepción general, el mismo paradigma lo llamamos. Y vean ustedes toda la cantidad de obras que se han hecho siguiendo, digamos, el trazo y siguiendo la misma, llamémosle filosofía, por decirlo de alguna manera, que el drenaje profundo. Es la inversión más importante que ha tenido la Ciudad de México en obra pública en los últimos 50 años. Más importante incluso que el metro desde el punto de vista cuantitativo. Y bueno, todavía Peña Nieto y el presidente López Obrador inauguraron el túnel Emisor Oriente, el TEO, que todos ustedes conocen, que es una obra que sigue el mismo patrón, el mismo camino que el drenaje profundo, que es la obra fundacional de la cual va a surgir esta gran infraestructura que tenemos. Y ya estamos en las conclusiones. Si nos dan un minuto, a ver, adelante. Gracias, doctor. Bueno, la primera conclusión es que la implementación de las grandes obras de infraestructura no cabe duda que depende de la conformación de instancias, ya sean formales o informales, descentralización de la toma de decisiones. Bueno, en el caso del drenaje profundo, pues es muy evidente que los técnicos lograron, digamos, adquirir esta función de centralización. El drenaje profundo es el componente principal de todo un modelo hidráulico que tiene la ciudad. Y esta gran obra fue la que sentó las bases de lo que se ha seguido. Y si nosotros queremos transformar por una visión crítica esta obra y decir ya no tiene que salir tanta agua, entonces tenemos que conocer bien cuál fue el planteamiento que la originó, que le dio, digamos, un lugar para existir, y tenemos que deconstruir esa obra para entenderla a profundidad y saber cómo podemos construir un modelo diferente que hoy está, digamos, en discusión, pero que todavía seguimos anclados en la obra del drenaje profundo. Y, doctor Nochebuena, usted tiene la última palabra. Gracias, doctor. Bueno, pues no cabe duda que la obra creó una tecnocracia que logró sobreponerse a poderosísimos actores, algo impensable, por ejemplo, en el régimen de partido hegemónico, y eso también ocurrió en democracia. Entonces, pues creo que el mensaje general es que definitivamente los técnicos urbanos importan, hay que prestarles mayor atención, no todo es capital, no todo son estructuras económicas, no todo tampoco son políticos poderosos. Los técnicos juegan un papel decisivo y muy, muy importante en nuestras ciudades, y bueno, pues en un foro como este, qué mejor que plantear que pues tenemos que prestarles más atención. Y bueno, pues sería todo de mi parte, y muchas gracias. Gracias. Fabiola Hernández Flores, del Colegio de Morelos, entonces nos presenta su trabajo, la introducción del agua potable en Cuernavaca. Antes que nada, muchas gracias a las organizadoras y a todos los ponentes y a todas las personas que nos acompañan hoy. El tema que hoy voy a presentar está en vías de investigación. Este es un primer acercamiento a lo que he encontrado en los archivos, en la hemerografía y a los problemas que he observado. El tiempo que cubre la ponencia es de 1930 a 1950. A ver, déjenme me acerco más. Ahí está. ¿Sí se escucha? Bueno, el tema del agua potable, no sé por qué no quiere… Ahí. No quiere. Ahí está. Bueno, esto empieza en 1930 porque la Revolución Mexicana fue muy destructiva para Cuernavaca, ya que este fue un lugar donde Zapata, sobre todo, tuvo mucha acción. La ciudad quedó completamente destruida. Y al terminar el conflicto armado, los gobiernos en realidad no pudieron hacer nada por reconstruir la ciudad. Sin embargo, de 1930 a 1934, Vicente Estrada Cajigal, que era el gobernador de Cuernavaca, junto con el presidente Plutarco Elías Calles, decidieron hacer de la ciudad un centro turístico. Y para ello empezaron a instalar muchísimas infraestructuras, como fue agua potable, alumbrado,
transporte, pavimentación, etcétera, y todos estos estaban orientados a servir a los desarrollos turísticos. Está muy arriba. Bueno, la introducción de agua potable realizada en 1931 en particular fue clave para el desarrollo no nada más de los nuevos desarrollos, bueno, los fraccionamientos, sino también de todos los balnearios, hoteles y clubs que se estaban abriendo. De acuerdo con el especialista en infraestructuras Chris Otter, la historia del agua, atendiendo a sus modos de circulación, tiene un rango de distribución y tipo de control político que nos ayuda a comprender la materialidad de las ciudades, así como la producción de desigualdades sociales. Al cambiar el agua de ubicación, su agencia se vuelve múltiple, conectada e interactiva, es decir, en la trayectoria del agua circulan fuerzas sociales, económicas y culturales, produciendo efectos múltiples e impredecibles. Esta ponencia propone estudiar la introducción de agua potable en Cuernavaca a partir de sus complejidades técnicas y socioespaciales, considerando que debido a la falta de presupuesto del ayuntamiento, se tuvo que restringir a ciertas zonas, sobre todo la parte este y oriente, no recibieron servicios, no se instaló ahí el sistema, mientras los esfuerzos de los funcionarios públicos, al parecer, se concentraron en la dotación de las zonas residenciales. De manera que la distribución de agua potable tuvo efectos diversos. En primera instancia, la red generó una marcación socioespacial, pero también produjo endeudamiento y escasez, que hasta la fecha es clásico de Cuernavaca. En esta ponencia se revisan los términos del contrato que se hizo para la instalación del sistema de agua potable, cómo se distribuyó socioespacialmente este sistema, los problemas de ejecución y endeudamiento, y por último, la relación de la ineficiencia de la red de agua con el crecimiento urbano de Cuernavaca de 1930 a 1950. Bueno, el contrato. De acuerdo con un comunicado de Gobernación de 1930, la introducción de agua potable en Cuernavaca se hacía urgente en virtud del estado de deterioro en que se encontraban las tuberías. Recordemos que la primera red de drenaje y de agua potable se había instalado durante el Porfiriato, pero debido a la revolución, prácticamente todo lo que tenía que ver con cañerías se destruyó. Además de que el servicio debía funcionar en las mejores condiciones posibles, tratándose de un importantísimo centro de turismo al que acudían no solamente naturales, sino también extranjeros, atraídos por el magnífico clima y espléndidas bellezas naturales. Con seguridad, dice el comunicado, al tener noticia de que Cuernavaca contaba con un buen servicio de agua potable, el número de visitantes aumentaría notablemente. Por ello resultaba indispensable emplear los manantiales cercanos para el suministro de la ciudad. Bueno, esta es la convocatoria que se realizó en julio de 1930 y lo que se propuso en el contrato es, sobre todo, es que se instalara un sistema que fuera de bajo costo, porque en ese entonces el ayuntamiento no tenía el dinero para el financiamiento de un sistema hidráulico. A la convocatoria respondieron dos empresas, Obras Hidráulicas, que es esta, y propuso hacer un sistema que sí abarcaba toda la ciudad, pero con un presupuesto bastante elevado de 377,077 pesos. Como el ayuntamiento no tenía para pagarlo, se tenía que abonar mensualmente una cuota de 400 pesos. El ayuntamiento consideró que para cubrirlo se necesitaría un periodo de más de 30 años, siempre cobrando el contratista el interés sobre el capital invertido, cosa que no resultaría benéfico para la ciudad. La segunda propuesta fue la de los señores Octavio de la Peña y Manuel Ocampo, que su red no cubría toda la ciudad, pero tenía un costo casi de la mitad, de 180 pesos y centavos, ¿no? Pero cobrarían 4,800 pesos mensualmente durante 7 años y después de ese periodo las obras hidráulicas pasarían a ser parte de la propiedad del ayuntamiento. Y la división socioespacial. Los contratistas se obligaron a captar agua del manantial nombrado El Túnel en un volumen de agua no menor de 88 litros por segundo, así como instalar cañerías, válvulas, tomas de incendio y tomas para casas. El túnel está acá arriba. Es ese, y es un manantial que encontraron cuando iban a hacer la primera hidroeléctrica en el Porfiriato. La obra se quedó inconclusa y decidieron aprovechar ese manantial.
La red abarcaría desde la carretera México-Cuernavaca a la colonia Mirabal, cubriendo el centro hasta la calle de Abasolo. Prácticamente es toda la red que viene desde acá, pasaría por Matamoros hacia el centro y hacia Las Palmas. Las partes que no se cubrirían era la zona que están en rojo, de Amatitlán y de Bueno, las zonas que no se cubrían eran la de Amatitlán y la de Acapatzingo, porque eran zonas sobre todo agrícolas y en ese entonces no había desarrollos turísticos porque estaban alejadas del centro de Cuernavaca. Cabe resaltar que en principio los ciudadanos se negaron a pagar por el agua potable. En reuniones vecinales con el ayuntamiento se resolvió levantar un padrón de casas de la ciudad, lo que procedieron a hacer varios de los vecinos y se establecieron las siguientes cuotas, que iban desde 3 hasta 24 pesos, y el pago variaba de acuerdo a las pulgadas que abastecían y al tipo de uso, generalmente lo que tenía que ver con comercios, hoteles y sobre todo servicios para los turistas eran los que incrementaban hasta 24 pesos. De acuerdo con el padrón obtenido el 7 de junio de 1930, que es este, se contabilizaron 1,322 propiedades en Cuernavaca. Cada barrio con los siguientes predios: Amatitlán tenía 69 fincas, Acapatzingo 93, Cantarranas 45, San Antón 41, Chipitlán 33, Chapultepec 49 y el total era 1,322. Llama la atención que la red de agua potable no llegara a los barrios de Amatitlán y Acapatzingo con mayor número de fincas, de acuerdo con el inventario. Puede pensarse que al ser zonas agrícolas, la población de esos lugares no podría pagar las cuotas necesarias para liquidar la infraestructura. Estamos hablando de que la mínima tarifa era de 3 pesos, que era lo que a lo mucho ganaban los campesinos semanalmente, demasiado caro. En contraste, San Antón, Chipitlán y Chapultepec, como se observa en este mapa, recibieron la mayor parte de la dotación de agua potable al ser zonas de desarrollo turístico e inmobiliario. Ahí se los marqué, está el túnel, bajando por la carretera La Selva, que es donde se instaló el famoso Casino La Selva, la colonia Mirabal, que fue una de las principales colonias residenciales de principios de la posrevolución. San Antón fue una colonia que se dedicó particularmente a empleados de gobierno, y Palmas. Palmas es el fraccionamiento que impulsó Plutarco Elías Calles. Como se sabe, el carácter de Cuernavaca como una ciudad ajardinada fue una creación del gobierno posrevolucionario. Aquí hay que tener en cuenta que durante el virreinato, sobre todo que tuvo un lugar importante Cuernavaca, no tenía esta calidad de ser súper ajardinada y de ser muy paradisíaca. Eso fue creación del gobierno posrevolucionario justo para atraer turismo. Para lograr la atmósfera primaveral fue necesario abrir balnearios, parques y jardines. Entre los más importantes, el Parque Revolución, el Parque Mechorocampo, el balneario Chapultepec y las Cascaditas. Además, en 1931, el gobierno sembró en los espacios públicos de la ciudad más de 9,000 árboles de eucalipto, 3,000 plantas de tulipán, otras tantas de acacias y camarón, más de 1,000 de bola de fuego, 200 de ocarando y 50 de cedro. Incluso el contrato de instalación de agua potable exigió instalar 50 tomas en parques y edificios públicos. Evidentemente, los nuevos parques, hoteles, albercas, residencias con jardines y avenidas arboladas estaban dentro de la extensión cubierta por la red de agua potable. Esta es una fotografía aérea de Cuernavaca de 1933 en las que se ve muy bien dónde se van desarrollando las partes turísticas. Esta parte más arbolada era el balneario de Chapultepec, era un jardín, después hizo un balneario, Las Palmas, que estaba muy cerca de la catedral, San Antón, y seguía todo el circuito de fraccionamientos hacia la carretera México-Cuernavaca. El contrato asimismo estableció que todo propietario de fincas rústicas y urbanas y los dueños de baños públicos, cafés, cantinas, carnicerías, establos, excusados públicos, lavanderías, expendios de gasolina, madererías, fábricas de hielo, obradores, pensiones de auto, puestos fijos de comida y bebidas, pulquerías, vinaterías, hoteles y casas de huéspedes, o sea, prácticamente todo lo que estuviera en la vía pública debía conectarse a la red de agua potable y pagar las cuotas.
Atendiendo a la localización del sistema y a los usuarios previstos en el contrato, se observa que la distribución de agua se supeditó a los intereses privados, particularmente de las fraccionadoras. Esto posteriormente derivó en problemas de ejecución y endeudamiento. Bueno, en este apartado, la instalación del sistema de agua potable tuvo retrasos por diversas circunstancias. En principio, los contratistas no calcularon adecuadamente la presión que debían soportar las tuberías. Tras varias revisiones, se les exigió usar ductos de 4, 6, 8 y 12 pulgadas para que el agua pudiera subir a las azoteas. Aquí es importante observar que durante toda la historia de la mitad del siglo XX, Cuernavaca no tuvo planeación urbana. De hecho, el primer contrato que se hizo no tenía planos de cómo se iba a distribuir la tubería. Se tuvieron que hacer muchas revisiones, ya hasta como la cuarta, quinta, fue que se hizo esta planeación en la que se exigen este tipo de pulgadas. En la primera propuesta, los contratistas plantearon instalar tuberías de fierro galvanizado. No obstante, tras el diagnóstico del ingeniero Carlos Vaz, este que está en la pantalla, el ayuntamiento exigió a los contratistas usar fierro ligero en virtud de que este material resistía por más tiempo la corrosión y facilitaba extender conexiones a las casas. Esta decisión retrasó la obra debido a que la crisis de 1929 encareció los materiales y los contratistas tuvieron que aumentar la inversión a más de 42,000 pesos. Durante la instalación de la red, algunos propietarios, como Eric Ostlund, dueño de un hotel y representante de Teléfonos Ericsson, se quejaron porque la empresa les cobraba las válvulas para conectar a sus propiedades a la red de agua potable. Además, dejaban caños destapados y en la mayoría de las casas no se habían prolongado las tuberías lo suficiente, dando lugar a que el agua se escurriera por puertas y banquetas. En el archivo histórico de Morelos hay toda una bitácora de cómo se fueron realizando y casi cada 5 documentos hay quejas porque los usuarios no estaban contentos en lo que se les estaba cobrando y cómo estaba funcionando el sistema. Debido a que los contratistas eran responsables del mantenimiento y el cobro de las cuotas de agua potable, el 22 de octubre de 1931 constituyeron la Sociedad Anónima Aguas Potables de Cuernavaca para el manejo de las obras. No obstante, el 14 de julio de 1933, mediante el decreto 77, se estipuló la reducción en un 50% de la cuota por servicios de agua. Ahí no hay mucha información, supongo que ha de haber habido algún tipo de queja o algo que obligó al ayuntamiento a bajar las cuotas. En el mismo año, mediante el decreto 146, el ayuntamiento de Cuernavaca, deseando tener la propiedad del servicio de agua potable, solicitó al Banco Nacional Hipotecario Urbano un préstamo por la cantidad de 241,000 pesos para adquirir aguas potables de Cuernavaca. Se hizo una junta de agua potable, pero no se pudo cubrir el crédito. Y en 1938, se pidió una ampliación a 237,000. Tampoco se pudo cubrir el crédito y en 1948 se pidió otro crédito por 2,108,000 pesos. O sea, hasta la fecha no se ha podido pagar el sistema de agua potable. El gobierno del estado, atendiendo a las protestas de los usuarios por falta de agua, reorganizaron la junta para que ésta estuviera también organizada por el banco hipotecario y que se pudiera cubrir la cuota. Y esto también tiene que ver, la ineficiencia del sistema también tiene que ver mucho con el tipo de crecimiento que tuvo Cuernavaca. De acuerdo con los censos demográficos, la población de la ciudad de Cuernavaca aumentó considerablemente en la década de 1950. Como se dijo, en 1930 la capital de Morelos tenía 15,000 habitantes y en 1950 la cifra ascendió a 54,938. Asimismo, la superficie se duplicó de 300 hectáreas a 700 y pico hectáreas. Este crecimiento tuvo sobre todo que ver con cómo los fraccionadores fueron aumentando la zona urbana. No es que haya llegado más población, sino que se hicieron fraccionamientos que eran dirigidos a segundas residencias de habitantes de la Ciudad de México. El problema fue que el gobierno no les pidió ningún tipo de requisito para abrir los fraccionamientos, les daba permiso de hacer las instalaciones como quisieran y muchas veces ni siquiera ponían instalaciones de agua potable. Y después, estas obras, las que hacían a veces los fraccionadores, se debían entregar después de 15 años al ayuntamiento.
Justo a partir de 1950 hay quejas de vecinos sobre escasez de agua. Por ejemplo, los residentes de la colonia Jiquilpan, que es esta, bueno, aquí les había puesto, bueno, aquí, perdón, me salté esto. Aquí en la área blanca es más o menos como era la ciudad en 1930, se duplicó hacia 1950, como les decía, sobre todo por la explosión de fraccionamientos. En Jiquilpan estaba muy cerca de Tlaltenango, que prácticamente estaba conectado con el túnel no más de 1 kilómetro, y ya para 1950 en esa zona no había agua. Y este problema perduró hasta 1980, cuando se hizo el primer plan regulador de Cuernavaca, cuando por primera vez se establece qué condiciones debían de tener los fraccionamientos, pero para entonces ya era muy tarde. Y este es un plano actual en el que se calcula más o menos que solamente estas partes azules, pues entre verde y azul, tienen disponibilidad de agua potable. El resto de la mancha urbana tiene de poca a nada. Bueno, ya voy a concluir. El agua potable sin duda fue clave para transformar a Cuernavaca en una ciudad turística y de retiro. Gracias al sistema de agua potable instalado en 1921 se pudo abastecer la demanda de hoteles, fraccionamientos, albercas, riegos de parques, avenidas y vías públicas. Sin embargo, la falta de planeación derivó en que el crecimiento urbano sobrepasara la capacidad de la infraestructura para 1950 y también en los actuales problemas de escasez y de insuficiencia de la infraestructura. Gracias. La tercera ponencia de esta mesa corresponde al trabajo de la doctora Ángela León Garduño, que es investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su trabajo, como lo podemos leer en la pantalla, pone los vaivenes en la construcción de la cañería de plomo, la lucha por el agua pública en Toluca en la segunda mitad del siglo XIX. Vamos como retrocediendo en el tiempo con estas ponencias. Hemos comenzado con la mitad del siglo XX, luego pasamos a los años 30 con Cuernavaca y ahorita nos vamos al 19 de Toluca. Pues muchas gracias por haber aceptado esta ponencia, que es, pues digamos, mi primer acercamiento a una especie de historia urbana, porque yo hago historia de la pobreza y la asistencia social, más bien. Entonces, bueno, me gustaría pues partir de la base de que finalmente esta es una investigación que parte, yo creo que para todos los que estamos aquí, de una preocupación actual, que es la escasez y contaminación del agua, el acceso desigual al recurso, la relación entre la pobreza y el acceso al agua, como ya lo hemos visto con la ponencia de la doctora Fabiola, y la deficiencia en las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse algunas notas de periódicos, no solamente de Toluca, sino de otras localidades, donde habla pues precisamente de esta crisis hídrica que estamos viviendo en nuestros días, pero que no es una cuestión actual como bien lo hemos visto en estas ponencias. Bueno, aquí un breve mapa pues de donde ubica la ciudad de Toluca, que pues la tenemos muy cerca, todos la ubicarán seguramente. En este otro mapa me pareció muy importante ponerlo porque el mapa, que no está de color verde, habla sobre estos comités que se crearon en la década de 1950 y 1970 por parte del gobernador y de la presidenta municipal. Pues son comités de agua que están precisamente encargados de que se gestione el abastecimiento a sus localidades, y es una zona que, aunque en la actualidad sigue teniendo estos problemas de agua, pues tiene mucha semejanza con las zonas que carecían de agua en el siglo XIX, ¿no? Entonces, para que veamos que estos realmente son un problema de muy larga duración, y bueno, que es muy necesario pues ponerle atención a precisamente cómo es que hemos arrastrado este tipo de deficiencias y cómo es que muchos grupos en muchas zonas de nuestras ciudades siguen teniendo esta dificultad para acceder al agua. Entonces, bueno, la línea de investigación que yo he seguido, más que la historia urbana, es la historia de los usos sociales del agua, que es la que analiza las estrategias de negociación y resistencia que las sociedades han utilizado para conservar su derecho a mantener el uso consuetudinario del agua.
Entre los sujetos que se estudian, pues están los asentados, las autoridades locales, municipales, federales, etcétera, eclesiásticas, los empresarios, los médicos higienistas, desde luego los técnicos, ingenieros hidráulicos, las élites políticas y económicas, los campesinos y los actores subalternos, que finalmente todos estos también se colocan dentro del grupo de los agentes urbanos, ¿no? Porque tienen una gran participación pues en esta búsqueda por acceder al recurso. Y bueno, yo no suelo leer mis ponencias, pero en vista de que este es un tema que no manejo con tanta habilidad, pues lo voy a leer para que así no vaya yo teniendo problemas con el tiempo. Bueno, pues en noviembre de 1861, el plomero y empresario escocés Jorge Ainslie firmó un contrato de obra hidráulica con el Ayuntamiento de la ciudad de Toluca y algunos integrantes de la Comisión de Aguas. Además de presentar su certificado de nacionalidad británica, el plomero entregó su proyecto para construir la cañería de plomo que debía surtir de agua potable a las principales casas de la capital del estado. El acuerdo formaba parte de una serie de medidas impulsadas por el gobernador Felipe Berriozábal en el decreto del 26 de octubre de 1861, según el cual, para surtir de líquido a los principales edificios, debía impulsarse un impuesto obligatorio para los propietarios de las viviendas por donde pasaría la tubería de plomo. Este impuesto, denominado derrame, ascendería a 24 pesos anuales y se cobraría durante el tiempo en que durara la obra. La historiografía ha concedido importancia a este decreto no solo porque permitió fortalecer al ayuntamiento como responsable de abastecer de líquido a la población, sino porque, cito, introdujo por primera vez el apoyo del gobierno del Estado en este ramo. Cierro cita. Sin embargo, más allá de la reticencia que generó en cierto sector de las clases acomodadas, no ha sido analizada la relación, a veces conflictiva y otras veces de cooperación, que forjó entre las autoridades locales, los empresarios, las élites y los sectores populares, ni mucho menos su repercusión en la defensa del agua pública. En ese sentido, además de los objetivos que están plasmados en esta diapositiva, que apuntan a analizar la relación que el ayuntamiento entabló con las élites toluqueñas y el empresario Jorge Ainslie, con el objetivo de impulsar la construcción de obras hidráulicas, tengo especial interés en explicar de qué manera el ayuntamiento y los sectores populares defendieron el agua pública. Primero quisiera decir que la ciudad de Toluca tuvo una peculiaridad respecto a otras ciudades mexicanas de la época porque su ayuntamiento se formó tardíamente, en 1813, debido a que formaba parte del Marquesado del Valle, y entonces pues durante toda la época colonial hubo mucha reticencia de los propietarios para integrar un cabildo. Entonces, a diferencia de otros espacios urbanos donde los ayuntamientos tuvieron una injerencia temprana, pues los encargados exclusivamente de abastecer de agua a la población toluqueña fueron las autoridades religiosas de los conventos de San Francisco y el convento del Carmen. Esto lo hacían a través de 2 acueductos que llegaban hasta esos edificios y que venían desde la hacienda de La Pila. Una vez que se formó un ayuntamiento, hubo que esperar varios años para que las autoridades religiosas se dieran el control del abasto y para que la población también aceptara que quien tenía que autorizar las mercedes de agua ahora eran las autoridades de la corporación. No entraré en detalles al respecto, pero sí hubo una disputa por ello y solo hasta la década de 1840 es cuando empiezan a ver las primeras disposiciones ya más refinadas del ayuntamiento sobre la materia. Por ejemplo, en 1847 se creó una comisión para censar quiénes eran los individuos que tenían mercedes de agua o títulos y de dónde los habían obtenido. Se hicieron visitas a los cuarteles y se invitó a los vecinos para que cooperaran en la construcción y colocación de fuentes. Y bueno, en ese momento hubo más cooperación de la imaginada y de la que hubo entre 1850 y 1860, entre otras cosas porque se les solicitó que donaran las cantidades o los materiales que ellos tuvieran a bien, porque el ayuntamiento pues no contaba con los recursos para realizarlo. Entonces no era una obligación. Y se publicó de hecho una lista donde se anotaron las cantidades que donó cada vecino y los materiales, entre ellos pues había piedra y cal. Un par de años después, en 1852, la Comisión de Aguas ya era menos optimista frente a la donación que los vecinos acomodados pudieran hacer en beneficio de estos proyectos. Y opinaban que pese a la conveniencia y utilidad,
el vecindario, cito, no se prestaría a tales donativos o ellos serían tan mezquinos y precarios que no cubrirían los gastos de la empresa. Cierro cita. También ya en ese momento era mucho más clara su participación frente a la escasez que se experimentaba en la ciudad y que para ellos no era un asunto, digamos, de ese momento, sino ya algo de tiempo atrás, que además tenía una diferenciación espacial y social muy clara. Declararon que si bien en el centro de la ciudad había muchas, cito, muchas fuentes que surten del agua necesaria y que muchas casas particulares disfrutan mercedes que la surten de este líquido, lo es también que todos los arrabales de ella carecen de este beneficio y principalmente desde media ciudad hacia el oriente, en donde no se ve ni un solo manantial donde pueden ocurrir los que la habitan. Añadió también que aún las fuentes se veían paralizadas con mucha frecuencia, ya porque escasea el agua que las alimenta, ya porque sus cañerías absorben la mayor parte de la muy poca que por ella corre, y se ven en consecuencia que la clase más pobre y menesterosa de los arrabales y la que tiene menos para proporcionársela limpia y potable en sus habitaciones es la que más siente y padece por esta escasez. Bueno, esta coyuntura fue muy importante porque en las actas de Cabildo se expone claramente que la preocupación de la corporación ante esta desigualdad en el acceso al recurso, pero también por la falta de recursos, pues sí era un asunto que tenía que resolver, pero que no podía hacer mucho por no tener los recursos adecuados, ¿no? Y entonces lo que empezó a hacer es presionar al Poder Legislativo para que aprobaran leyes que permitieran un mayor control y recaudación de este ramo. En 1861, como ya lo decía al inicio, el gobierno del Estado se involucró directamente en este problema al promulgar el decreto del 23 de octubre de 1861 que permitió establecer un contrato con el plomero y empresario Jorge Ainslie, quien, como lo dice la siguiente diapositiva, pues era un empresario que venía de Escocia, que se había llegado a México en la década de 1830, se había instalado en la capital del país y había empezado pues con contratos muy pequeños con el ayuntamiento, que después lo llevaron a establecer su negocio en una de las vecindades del ex colegio de San Juan de Letrán, y a partir de entonces prácticamente se había hecho de varios contratos para construir ramales de cañería de plomo y tubos de cañería para la ciudad. Una de ellas pasaba por San Cosme. No entraré tampoco en muchos detalles sobre este personaje, pero en octubre de 1861, específicamente el 22, tuvo problemas con la corporación municipal porque fue acusado de cometer abusos al disfrutar de agua en su casa sin legalidad alguna. Entonces podemos decir que efectivamente se robaba el agua y se le impuso pues una primera multa de 500 pesos y después una correspondiente al uso de agua desde enero de 1858. Aquí hago un paréntesis porque en esta época es el boom de las empresas que abastecían de agua en las ciudades occidentales. Sin embargo, muchas de estas empresas sí obtenían como beneficio el hecho de poder adquirir esta agua, pero no estaba estipulado en los contratos que Ainslie hizo con el gobierno de la ciudad, entonces pues sí estaba haciendo ahí un robo. Luego él solicitó que se le condonara esta deuda, pero no tuvo lugar e incluso se le dio un plazo de 24 horas para liquidar la suma. Casualidad o no, en ese mismo mes tuvo comunicaciones con el ayuntamiento toluqueño y en diciembre del mismo año firmó un contrato que le obligaba a construir una cañería de plomo. Para ese entonces el ayuntamiento ya había señalado la necesidad de contratar los servicios de un empresario porque advertía el pésimo estado de las cañerías de barro que perjudicaban al público y desde luego porque arreglar las fallas de los conductos implicaba un gasto para los fondos municipales que no podía cubrir y que además no rendía buenos resultados. Además, los integrantes de la Comisión de Aguas consideraron que la iniciativa era una, cito, gran señal del deseo de las autoridades por llevar agua a la población de modo seguro y también para aumentar sus ingresos a través de las entradas de las mercedes y arrendamientos, pues con ello se ahorrarían los gastos de composturas que se presenciaban cada mes y que eran ineficaces. Ellos consideraban que no iba a haber oposición a esa medida tan necesaria y benéfica, pero lo que sí les preocupaba es que no se juntaran los fondos suficientes para hacer el pago, porque pues de no hacerlo, no solamente no se iba a poner en marcha este proyecto, sino que ellos iban a quedar en ridículo, lo que de hecho así fue.
Entonces, además de las características técnicas de la cañería, en las que no voy a ahondar, el contrato estipulaba otras medidas como dar buenos resultados en la construcción, comprometerse a garantizar su servicio por 10 años, es decir, hacerla con maestría, solidez y materiales selectos. Bueno, muchas otras cosas más que por el tiempo no puedo ahondar. Pero el costo del servicio se estipuló en 18,300 pesos, que se pagarían en varios conceptos. Y esto es muy interesante porque da cuenta de esta historiografía que habla sobre que el ayuntamiento se tuvo que buscar la forma de sacar dinero de donde fuera, y entonces en este caso lo iba a hacer a partir de los ingresos de la aduana de Pachuca, el importe del terreno sobrante del camino que iba de la ciudad a Lerma, cuyo precio se iba a dar cuando lo pudieran vender, el producto del terreno del cementerio de San Francisco de la ciudad, que el gobierno y el Estado les había cedido, el valor de las campanas de los extinguidos conventos de la capital, las cuales debían ser vendidas, y el producto de las pensiones que debían entrar a la tesorería municipal de parte de los propietarios por donde iba a pasar esta cañería. Y lo que faltara, pues el ayuntamiento se comprometía a abonarlo con la cantidad de 300 pesos mensuales. Bueno, y el fiador de Ainsley fue el abogado José María Martínez de la Concha, quien, por si no lo saben, pues fue diputado suplente del Congreso Constituyente del 57, era diputado cuando firmó este contrato y más tarde, en diciembre de 1867, fue electo gobernador del Estado de México. Entonces, lo que nos dice que Ainsley tenía contactos con la clase política. El ayuntamiento, por su parte, se comprometía a cosas menores, como abrir y tapar las zanjas para colocar los caños, así como hacer la obra de albañilería que se ofreciera. Para los propietarios esto sí fue un problema porque, de acuerdo con el decreto y el contrato, quienes no pagaran la pensión se les castigaría con la pena de pagar los gastos de cobranza. Aún así, la Comisión de Aguas, por ejemplo, estipulaba que serían exceptuadas del pago las propietarias de casas cuyo producto total de venta no fuera mayor de 80 pesos anuales, y los propietarios de casas que carecieran de patio y por tanto no pudieran introducir agua en ella. Muy rápido hubo inconvenientes. Para empezar, el tesorero municipal renunció a su puesto porque no quería hacer efectivo el impuesto a la población, le daba miedo cobrarlo. En enero de 1862, los integrantes del ayuntamiento solicitaron al gobernador que se pronunciara sobre ello, y el gobierno solo dispuso que se escuchara a quien deseara manifestarse, pero también que se le informara sobre el número de mercedes que se habían dado y qué podía pasar si se les exigiese pago. Desde luego hubo resistencia por parte de quienes gozaban del agua en sus casas, pero no todas siguieron la misma línea y también hubo propietarios que se mostraron menos hostiles a la exigencia. Esto es importante aclararlo porque la historiografía sugiere que la mayoría se negó para no ver perjudicados sus intereses económicos. Pero es necesario matizar esta afirmación porque hubo quienes fueron exceptuadas del pago por las razones que ya expuse, pero también porque el ayuntamiento verificaba su pobreza. A otros más se les dio tiempo para juntar la cantidad porque así lo habían solicitado, otros ofrecían pagar en especie con materiales como aceite, unos más solicitaban al gobernador que realizara una modificación en la ley porque consideraban que el cobro estaba haciéndose de forma desigual, y de la misma forma es pertinente resaltar que el ayuntamiento no cedió cuando se trataba de personas que eran acomodadas y pidió al tesorero municipal proceder a cobrar las cuotas. Entonces, bueno, la recolección en general fue muy corta. En enero se tenían 400 de los 2,000 pesos necesarios para pagarle a Jorge Ainsley en ese momento, y bueno, muchas otras cosas que no puedo ahorita ahondar porque ya se me fue el tiempo, pero en medio de ello se cruzó la guerra. El ayuntamiento tuvo que comprar 100 fusiles, pero al mismo tiempo ordenó que siguiera procurándose juntar la suma para cubrir la contrata de la cañería, que por cierto iría de la calle principal de la ciudad hasta la Alameda. Aquí se puede ver en el mapa. Bueno, aquí está los portales, donde sí había un abasto de agua muy recurrente, y aquí el mapa de las fuentes y la cañería. En 1864, sin embargo, pues la situación cambia, ¿no? Porque bueno, en todo este tiempo no se había podido llevar a cabo la construcción de la obra de cañería, pero cuando llega el Segundo Imperio, bueno, se instaura el Segundo Imperio, las cosas cambian. En septiembre ya había aumentado el costo de la obra a 21,071 pesos. En el 64 se aprobó la cuenta general que la Comisión de Aguas presentó para construir la cañería de plomo, y al fin inició su construcción, e incluso se añadió la construcción para llevar agua desde la fuente de la Alameda hasta la Merced a través de cañerías. La deuda de Ainsley se terminó de pagar en agosto de 1864 e incluso culminó la obra gracias a que se exigió que 5 hombres acaudalados contribuyeran con 100 pesos cada uno, más intereses, a cambio de disfrutar del agua.
El cumplimiento de la obra trajo más contratos a Ainslie, sobre todo para construir fuentes. Y aquí es donde viene, pues ya para concluir, la parte de esta defensa del agua pública, porque toda esta cañería se había hecho para llevar el agua a las principales casas de la ciudad, o sea, la gente más acaudalada. Acerca de la defensa del agua pública, hay que decir que las cañerías se habían proyectado con el objetivo de llevar agua a las principales casas, con lo que se iba a beneficiar sobre todo a la población más acomodada, a pesar de que ésta tuviera la obligación de abrir sus puertas para que el resto de la población acudiera a sus fuentes a acarrear el agua. Sin embargo, durante estos años, sobre todo a partir de 1864, es visible que el ayuntamiento contó con el respaldo del Ministerio de Fomento y del mismo emperador para formar el presupuesto destinado a la construcción de varias fuentes públicas que estaban pendientes y que la misma población había exigido años antes. Por ejemplo, pagó 214 pesos al artesano Guadalupe Pérez para que edificara una fuente en la plazuela de la Merced. En mayo de 1866, el Ministerio de Fomento ordenó que se tomaran, cito, las providencias conducentes para proveer de agua potable a los pueblos que no la tengan, sobre todo en los lugares que carezcan de este elemento con el fin de procurar el remedio, cierro cita. Entonces, en junio, el alcalde municipal inició los trámites para formar una fuente pública en la plazuela de la Tenería, la que surtiría desde la Cañería del Carmen. Con ello se intentaba resolver un elemento de años atrás, pues en 1859 los vecinos del barrio de Santa Bárbara y San Miguel ya habían solicitado agua al convento del Carmen porque carecían de ella. En ese momento las autoridades eclesiásticas se negaron bajo el argumento de que llegaba muy poca agua y pese a que los pobladores acudieron con las autoridades municipales para exigir que medieran este problema, no pudo resolverse. En 1866 se habían alterado el caño que recorría de la hacienda de la Pila, que era desde donde venía el agua para la ciudad, porque, cito, las alcantarillas o fuentes que sirven de ambas cosas que existen en estos pueblos son insuficientes para abastecer a sus vecinos, cierro cita. Entonces la edificación de la fuente de Tenería, cercana a estos barrios, intentaba dar solución a estos problemas. Bueno, pues ya, cierro solamente con este mapa donde se ve pues eso, la ubicación de las fuentes y por dónde iba a pasar la tubería de plomo. Es importante decir que, bueno, en el otro mapa no se ve, pero la mayoría de las fuentes están ubicadas en el centro y justamente la parte norponiente, que es la que actualmente tiene una carestía de agua y no tiene acceso a esta, pues en ese momento tampoco lo tenía, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema de muy larga duración que se tiene que atender. Incluso estas fotografías son justamente de este año y son de esa zona, de las colonias, esa parte del norte de Toluca, donde la gente pues no solamente no tiene acceso al agua, sino que es la población más pobre de la ciudad y donde además en la época colonial fueron llevados toda esta población indígena cuando llegaron a asentarse los primeros españoles. Muchas gracias. Gracias. La pregunta que comentaba antes, gracias Paulina, era de dónde venía el agua potable a la ciudad, porque el planito de ciudad que nos muestra Ángela solo planteaba las fuentes urbanas y el trayecto que debía seguir entonces ese entubado de plomo. Pero el tema era pues justamente cómo, ella lo comentó ahorita, cómo se aprovechaba el acueducto colonial, el acueducto que ya existía para llevar el agua hasta la ciudad, o sea que no implicaba un nuevo, vamos a decirlo así, un nuevo servicio de agua desde la hacienda de la Pila hasta el centro de la ciudad. Pues muchísimas gracias, Ángela, es muy interesante ese tema que nos, pues apenas nos pudiste mostrar un cachito de lo que es. Y terminamos esta mesa, pues si estuvimos yendo hacia atrás en el tiempo, pues Cristian Miguel Ruiz Rodríguez, de la unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional, nos va a mostrar en su ponencia un trayecto temporal muchísimo más largo, con su trabajo sobre el pueblo de Peñón de los Baños, un siglo de transformaciones urbanas, infraestructuras y equipamientos públicos al nororiente de la capital mexicana. Pues muchísimas gracias desde ya, Cristian.
Pues bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes, en especial a los organizadores, a la Universidad Iberoamericana, con un énfasis especial a Paulina por la invitación al foro, y también un gusto participar con excelentes colegas aquí en la mesa. Hablaré acerca de este pueblo en específico que se encuentra, es un pueblo originario dentro de la Ciudad de México. Para aquellas personas que por primera vez escuchan el nombre, pues bueno, lo encontramos geográficamente a lo que es el nororiente o el oriente de la Ciudad de México, y específicamente dentro de lo que sería la alcaldía Venustiano Carranza. Para que nos ubiquemos sobre este lugar, está enfrente de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Y aquí brevemente hago una síntesis de datos importantes, ¿no? Dentro de la alcaldía Venustiano Carranza, la infraestructura que domina este territorio, que a partir de 1970 se denomina como demarcación, empezando por delegación, es justamente el aeropuerto internacional, que fue construido entre el 49 y el 52 en esta primera fase, pero que fue también hecho dentro de los terrenos del Peñón de los Baños, ¿no? Actualmente existen 70 colonias, 2 pueblos originarios, uno el Peñón de los Baños y el otro Magdalena Mixhuca, dentro de esta demarcación. Colinda justamente al lado oriente con el Estado de México, específicamente con el municipio de Nezahualcóyotl, al norte de Gustavo Madero, al centro la alcaldía Cuauhtémoc y al sur Iztacalco, ¿no? Y rápidamente, un breve recorrido por qué la importancia o el significado del pueblo Peñón de los Baños. Se llama Peñón de los Baños en referencia de la peña o el montículo pequeño que sobresalía en el gran lago de Texcoco, conformado por 5 o 6 lagos dependiendo del autor, que se encontraba al centro de esta laguna de Texcoco, de la cuenca de la Anáhuac, y sobresalía, era un cerro chiquito, y Baños, porque dentro de este espacio justamente se encuentran las únicas aguas termales de la Ciudad de México, que hasta la fecha se siguen utilizando como baños medicinales. Incluso hay quienes les han considerado que tiene propiedades medicinales y pues bueno, sirven sobre todo en los reumas. Está documentado desde que grandes tlatoanis durante la época virreinal, grandes presidentes asistían a este lugar para tomar algunos remedios, sobre todo en sus cuestiones de salud. Y sirvió porque da origen sobre todo a la leyenda de Copil. Es importante para la Ciudad de México este lugar y sobre todo quizá para la nación, porque aquí se supone que nace, de aquí se le saca Copil, el corazón que da nacimiento al nopal, donde se asentaría el águila, y los aztecas provenientes de Aztlán, que aquí ya se consideraban como mexicas, se establecerían, encontrarían esa referencia. Entonces es un referente natural en medio del lago, y es lógico entender lo que va a servir como referente también de cantera, de material para no solamente trazar Tenochtitlán, orientarla, sino también hacer algunos de los basamentos. Incluso hay algunos estudios en donde se alinea justamente, sobre todo con los remedios que tenemos acá hacia Naucalpan. Y pues bueno, la primera orden franciscana, la familia de los serafines que llegaron a México, pues bueno, también adoctrinaron en estos lugares. En su construcción más antigua, pues es justamente la capilla del Peñón de los Baños, esta construcción ya con modalidad estilística que corresponde sobre todo a lo que es la segunda mitad del siglo XVIII y que es monumental, como lo podemos observar dentro de lo que es esta fotografía. Al frente tenemos 2 personas, ¿sí? Y vean el tamaño de la proporción de la iglesia. Entonces estamos hablando justamente de una construcción que incluso tenía diferente, sobre todo la última modalidad estilística de ese tiempo, sobre todo generada por el arquitecto novohispano maestro mayor Miguel Custodio Durán, con la pilastra ondeante. Y dentro del mismo se encuentra un Cristo de caña, una de estas técnicas que se desarrollaron dentro del siglo XVI, que es valioso conservarlo, y pues bueno, con la última restauración que se tuvo, y que se le conocía como el Cristo o el Morenito de Tepetzingo, pues bueno, ha sido blanqueado, ¿no? Pero es prácticamente dentro de las primeras infraestructuras que se tienen ya documentadas para esta zona de la Ciudad de México. Y pues bueno, aquí tenemos en una fotografía probablemente de los 30, estos baños medicinales del Peñón, donde justamente también de aquí partía un tranvía que conectaba a lo que era la Ciudad de México, específicamente en la zona oriente. Hay algunas, sobre todo
crónicas del siglo XIX, específicamente hechas por Madame Calderón de la Barca, en donde habla acerca o relata su visita al Peñón de los Baños, porque se volvió una zona de recreación, sobre todo y posteriormente a la época que ya estuvo en la década de los 40 del siglo XIX, posteriormente en la época del Porfiriato, como zona de recreación justamente para la élite del Porfiriato, por los baños que se tenían, porque se construyó un hotel posteriormente y también justamente un área de boliches. Ahí ya habla acerca de que es una zona desolada, está afuera, pero pues bueno, no hay pierde porque salían las carrozas, bueno, sobre todo salían las carrozas que llevaban del centro histórico hacia el Peñón y no había pierde, era aproximadamente media hora. Dentro de este mapa del siglo XVIII, pues aproximadamente por este punto rojo que se alcanza a observar, tendríamos el Peñón muy extramuros de lo que sería la traza de la Ciudad de México, pues bueno, hay documentada, ¿no?, hacia finales por García Conde. Y dentro de alguna cartografía que recolecto y les presento ya hacia finales del siglo XIX, pues bueno, es la zona en donde se empieza a desecar justamente lo que resta del lago de Texcoco, entonces el Peñón empieza a tener relevancia, sobre todo con asentamientos humanos que se detectan, se empiezan a hacer trabajos sobre todo en esta área y aquí se registran varios manantiales, ¿sí?, justamente alrededor de lo que sería el Tepetzingo, que es Cerro Chiquito en náhuatl, y aquí también tenemos como historia justamente que se encontró quizá el primer vestigio de hombre conocido como el hombre del Peñón, que actualmente ya sabemos que fue una mujer, pero que bueno, en América en las tierras firmes es los restos humanos más antiguos que se han encontrado dentro de nuestro continente, ¿no? Y algo bien interesante es que a partir de 1929 se le da, por medio del diario oficial de la Federación, el título se le reconoce como pueblo, pero lo interesante de todo esto, y eso es lo que me llevó este tipo de investigación, es saber qué se entendía como Peñón de los Baños, porque solamente en la portada, sí, en el 17 de octubre del 25 se dice que se reconoce el Peñón de los Baños como pueblo, no lo acompaña una descripción del mismo, no hay una cartografía, pero por medio de algunos planos que he empezado a rastrear más o menos de la temporalidad, empiezo a ver que hay algunos asentamientos y proyecciones, sobre todo para este entorno urbano. Sobre todo destaca específicamente el cerro, pero también va a dar, sobre todo prioridad no solamente al aeropuerto, sino a una colonia importante de la zona que se llama la colonia Romero Rubio. Y esto en honor justamente porque pues como Porfirio Díaz asistía con Carmelita, pues bueno, en honor a su padre le pusieron la colonia Manuel Romero Rubio, que se encuentra muy cerca en los terrenos del Peñón. Y aquí, por medio de algunas transparencias, pues bueno, se desarrolla incluso dentro de los archivos el tamaño de las manzanas que iban a ser ochavadas, se dice el diseño de los solares, por así decirlo, incluso especifica muy bien que iba a ser para gente proletaria. Esa era una de las condiciones en esta zona. Y pues bueno, ahí podemos ver cómo es la salida del Peñón y cómo esta traza empieza a ver. Entonces, haciendo ya por medio de planos, ¿cuáles eran los primeros asentamientos? Pues bueno, teniendo los baños y en punto rojo lo que sería la capilla, pues vamos a ver que con el paso del tiempo, con la infraestructura, sobre todo con el gran auge de la Ciudad de México que se expande a mitad del siglo XX, pues el Peñón de los Baños va a empezar a tener transformaciones, va a dar un servicio o equipamientos e infraestructuras a la ciudad, y este pueblo va a estar fracturado, fragmentado, y posteriormente va a hacer acciones para tratar de subsistir y sobrevivir dentro de esta gran urbe o dentro de esta gran metrópoli. Así es como se veía aproximadamente en los años de 20, 30 el Peñón, incluso dentro de las relatorías de Madame Calderón de la Barca, habla de que son dos colinas. Hoy está fragmentada porque por ahí pasa justamente el circuito interior bicentenario, o anteriormente conocido Río Consulado, y posteriormente circuito interior, ¿no? Y otra de sus principales construcciones, y es importante, es que dentro de la alcaldía va a ser hasta la fecha el único panteón que se tiene en la demarcación,
el Panteón del Peñón de los Baños, que lamentablemente actualmente por todas estas gestiones de visiones políticas no está en el Peñón de los Baños, sino en la colonia El Pensador Mexicano, que ahorita vamos a ver toda esta división. Entonces, fotos aéreas de los 40 antes de que llegara esta gran infraestructura del aeropuerto internacional, podemos ver justamente cómo se empieza a desarrollar la traza alrededor justamente del cerro de Tepetzingo, y lo curioso es que a pesar de que se llama Baños, pues bueno, no contaba con agua potable en la zona, ¿no? De hecho, hay grandes, se recolectan firmas, se hacen llamados para que se tenga el agua potable dentro de lo que es la zona, y sobre todo que se permita cazar sobre patos y aves silvestres que estaban en la región, porque era uno de los alimentos para los pobladores de esta zona, que hasta la fecha se siguen consumiendo o haciendo este tipo de platillos típicos o tradicionales. Dentro del mismo pueblo, el 1 y 2 de noviembre, que es Día de los Muertos, se tiene la Feria de la Tripa, en relación a esas tripas de pollo o las tripas de pato que se realizan y que todavía son uno de los platillos emblemáticos de la zona. Por cierto, muy, muy ricas, se los puedo decir sin ninguna mala conciencia, ¿no? Entonces aquí podemos observar que ya se empieza a registrar esta zona al oriente, esta fotografía tomada prácticamente desde lo que es actualmente el Sagrario Metropolitano. Aquí tenemos lo que es la calle de Moneda, se ve la cúpula muy bien de lo que fue el convento antiguo de San José o Santa Teresa la Antigua, y al fondo ya está marcado justamente el Cerro del Peñón de los Baños. ¿Qué va a pasar con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Pues bueno, yo les decía bien, va a empezar a fraccionar sobre todo el territorio, la transformación, va a empezar a hacer conectividad con este punto específico, y sobre todo se van a empezar a cambiar los usos de suelos dentro del mismo. Esta es una fotografía sobre todo actual, pero que ha modificado mucho del uso de suelo, sobre todo que antes era habitacional. Actualmente la mayoría se ha convertido en de servicios y de comercios, y con todas estas nuevas aplicaciones del Airbnb, pues muchas de las casas empiezan a dar este servicio para los usuarios que pues tienen algunos vuelos en la madrugada o muy temprano, y por las grandes distancias pues les conviene quedarse ahí. También la infraestructura hotelaria para los hoteles en este caso, y algunas terminales que conectan con diferentes partes de la Ciudad de México. Bueno, tenemos este mural como uno de los de patrimonio artístico dentro de las instalaciones del aeropuerto, que lamentablemente pues bueno ha sido orillado, cada vez invisibilizado más. Es un mural de Juan Gorman, en este caso el mural de la conquista del aire por el hombre, y pues bueno, se encuentra dentro de uno de los accesos o filtros. Con este rastreo que he empezado a hacer con estos mapas, pues bueno, esta es aproximadamente la extensión que tuvo el Peñón de los Baños hacia 1902, el cerro ahí marcado muy bien por medio de las curvas de nivel, los baños, y nos habla justamente de espacios dentro del aeropuerto como la Laguna de Texcoco, una maguillería, algunas fábricas, que esto es bien interesante porque se habla que muchas de las bebidas preferidas dentro del lugar era el aguardiente y el pulque. Entonces, al haber y existir, de acuerdo a esta leyenda del nopal, pues bueno, son de las principales floras dentro de la zona y que dan esta propiedad justamente para los habitantes. Pues hoy en día, como yo les decía, pues con estos ejes viales, sobre todo el circuito, sobre todo Avenida Oceanía, se ha fragmentado, y por las grandes infraestructuras que han rodeado el Peñón a partir del aeropuerto internacional. Pero algunas todavía dentro de la huella urbana se puede ver como muchas de las principales avenidas conecta con el Tepetzingo como referente, y brevemente, pues bueno, teniendo todavía más de 5 minutitos para exponer, estas serían justamente las extensiones originales del Peñón de los Baños, que ha sido reducido a esta mancha amarilla que solamente se ve ahí. Si se dan cuenta, pues bueno, la capilla del Peñón quedó cuando se instaló el sistema de transporte colectivo metro en los 80s de la línea 5 y se hace el circuito interior, se fragmentó o se ranuró parte de una de las colinas del cerro, se divide lo que sería justamente la capilla queda de un lado, la construcción más vieja, y el cerro queda del otro lado, ¿no? O sea, los baños quedan de un lado, el cerro queda del otro, el nombre, pues bueno, se sigue llamando Peñón de los Baños, pero pues sus
iconos de fundamento pues están divididos. Ahora que tuvimos lo del choque el 5 de mayo del 2014, pues bueno, se tapó todo lo que fue esta vía o este metro por la parte de arriba y pues se invisibilizó más la cuestión entre un lado y el otro. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, mucha de la gente que todavía quedó del otro lado se siguen considerando peñoneros, ese es el gentilicio para la gente de ahí, y pues bueno, han empezado a determinarse algunas pues otras sobre todo colonias alrededor, como lo es en este caso Pensador Mexicano, que si se dan cuenta pues prácticamente eran también dentro de los terrenos del Peñón, Romero Rubio, Moctezuma Segunda Sección, Aquiles Cerdán y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con ello, sobre todo en los años 60, que ustedes bien sabrán que se hace en el 64, para ser específicos, lo que va a ser la Unidad Habitacional San Juan de Aragón, propone no solamente un modelo de casas habitacionales en particular de la zona, sino 3 zonas deportivas por la promoción de lo que sería justamente previa a las Olimpiadas del 68, y uno de las infraestructuras deportivas impresionantes que se tienen por las magnitudes es el Deportivo CENIA. Incluso si ustedes tienen la oportunidad de visitarlos, tiene un lenguaje neoprehispánico en su arquitectura. Entonces eso es importante como que rescatarlo. Estamos hablando justamente también de una visión, sobre todo en esta zona, porque no solamente fue este deportivo, sino también Zarco y Los Galeana, y también lo que se fue habilitado más en la parte de San Juan de Aragón, lo que es el bosque de San Juan de Aragón, ¿no? Con su lago. Pues bueno, se hicieron Aeroméxico, las aduanas, el servicio aeroportuario, el aeropuerto mismo, sobre todo entrada principal o salida del país, con más de 950 vuelos diarios aproximadamente. Pues bueno, y con la fragmentación justamente del río Consulado, se empezaron a desarrollar 3 iglesias a lo que es el oriente, como se ven aquí, que es la de los Santos Reyes, la del Carmen y la de la Ascensión, que es la primera catedral o la única catedral ortodoxa, es justamente en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa con ello? Que pues el Peñón de los Baños se vuelve como un contenedor desde mi punto de vista, en donde se pueden recrear las prácticas, dado que queda amurallado justamente por todas esas infraestructuras que están alrededor. Y al no tener la gente como de alguna manera un contacto tan directo con otras colonias, porque está fragmentada, bueno, la gente tiende a seguir conociéndose, se conocen todo dentro de esta zona, la mayoría se considera peñoneros, aunque en la parte superior, bueno, políticamente denominado Cuerpo Pensador Mexicano. Son arquitecturas que están dentro del movimiento moderno del siglo XX, a excepción justamente de la capilla del siglo XVIII, que lamentablemente es sin servicio y pues bueno, administrada por un privado en este caso, ¿no? Algunas infraestructuras como el Parque del Niño Quemado, el Parque del Carmen, camellones. Y lo malo que yo les decía es que con nuevas arquitecturas que se han empezado a apropiar, sobre todo en el Deportivo Oceanía, pues bueno, se empiezan a privatizar sobre todo canchas. Se tiene que pagar para hacer uso a veces de estos espacios y los que están públicos pues son desatendidos por mantenimiento, ¿no? Con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando se has viajado, cuando han salido de la Terminal 2, de Terminal 1 sobre todo encontrar estos grandes espectaculares de más de 25 metros, en donde se hace una división y con la misma vía, sobre todo de flora por los enequenes y demás flora que se está plantando, de que la gente prácticamente no conviva con el Aeropuerto Internacional. Entonces es como una manera de rechazo, de aislamiento, de fragmentación dentro del lugar, pero que ha sido un lugar con quizá las mejores tecnologías, tanto en este caso de ingenierías civiles, gran diseño, una terminal, un aerotren, el único aerotren que tenemos dentro de la ciudad, que conecta la Terminal 1 con la Terminal 2, y un puente colgante dentro de las mismas, ¿no? Pero si pasamos del lado del Peñón, pues bueno, muchas de las construcciones son justamente autoconstrucción y que pues bueno, no quieren que se visibilice en ese sentido, ¿no? Con algunos metros ya de tamaño internacional, con algunas vías como lo que es el circuito y las grandes peregrinaciones, y como les decía, sobre todo con grandes fiestas principales, el carnaval y la fiesta del
del 5 de mayo, donde, por cierto, hace 2 años, aquí se tomó la fotografía de la próxima presidenta que en el tercer debate justamente causó polémica por el uso de una vestimenta, de una falda, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y pues bueno, ya para concluir, es decir en ese sentido que el Peñón de los Baños, sobre todo todavía esta generación, se considera en esta demarcación justamente y se tiene que replantear la división política para pensar que todos ellos sean de alguna manera peñoneros, porque incluso si se dan cuenta, el trazo está fragmentado por lo que fue el circuito bicentenario, ¿no? En este caso. Y gracias a todas estas infraestructuras o moles, por así decirlo, gigantescas, es que el Peñón queda todavía inserto, como encapsulado dentro de la gran metrópoli, y las fiestas se pueden justamente seguir practicando, sobre todo religiosas, civiles, posadas y demás, caídas del 3 de mayo en el lugar. Y pues bueno, por mi parte sería todo, respetando los tiempos. Muchas gracias por la oportunidad. Que tu ponencia, Cristian, nos muestra de una manera bastante dramática algo que existe en todas las ciudades, como a la infraestructura vial se le da prioridad por encima de cualquier otra consideración, en este caso incluso la estructura urbana tradicional que había ya en el lugar, o sea, ni siquiera se recorrió una vía, se recorrió una avenida, una calle o algún par de cuadras para mantener la estructura urbana de un pueblo originario. Lo vemos en todas partes, pero en este caso nos los acabas de mostrar con todo el dramatismo que implica cómo el crecimiento de la ciudad ha sido un crecimiento que lo último que ha considerado es a las personas, a la gente, a la memoria urbana, a la memoria de las personas respecto de la ciudad. A ver, abrimos entonces espacio para preguntas, para debate. Se valen las preguntas entre los miembros de la mesa, naturalmente. Paulina nos ayuda con el micrófono para que todos podamos escuchar. ¿Qué tal? Muchas gracias a todas por sus ponencias. Quería preguntarles, tal vez todo el mundo puede aquí abonar a esto, ¿cuál creen que en su noción sería la relación del poder con el agua? Creo que cada quien todos apuntaron a eso, pero es muy interesante ver cómo, digamos, nos permite ver cómo el mismo material, cómo cada quien lo ha usado para usos políticos o con fines de desarrollo puntual a lo largo de los años. Me encantaría escuchar su aproximación al tema del poder asociado al agua. Muchas gracias. Pues no sé quién quiere comenzar estas intervenciones de respuesta al tema. Ándale. Claro que sí, Ángela. Sí se deja el micrófono. Ya, ¿verdad? Ya. Bueno, yo te lo podría decir desde la perspectiva, obviamente, del siglo XIX, que es lo que conozco más. Pues es que creo que es un tema muy complejo, porque evidentemente no es una cuestión solamente del poder político, sino sobre todo creo que en esa época del poder económico de unas élites, pero la década de 1860, incluso desde 1830 más o menos, sí es muy interesante en este sentido, porque es el momento en el que estos aspectos como la higiene, como el abastecimiento de agua, como incluso el combate a la pobreza, son vistos por estas figuras que detentan al Estado como la forma a partir de la cual, si los controlan, van a poder tener mucho más poder, o sea, va a crecer el poder del Estado, ¿no? Entonces, esto es muy claro, por ejemplo, en Inglaterra, cuando Edwin Chadwick pues trata de hacer que se lleven a cabo estas obras de desagüe, y entonces en el Parlamento inglés hay un debate muy intenso entre quienes están a favor de la centralización, que es además un término que surge en este momento, en 1830,
bueno, desde el siglo XVIII, de finales del XVIII, pero en este momento es cuando está teniendo más fuerza, y todos estos que están más bien a favor de lo que implica pues el poder local, ¿no? Y están en contra justo de esta centralización porque saben que en el momento en el que el Estado o el monarca empieza a tener mucho más poder sobre este tipo de cuestiones que parecen que no deberían ser tomadas o controladas por el Estado, pues entonces se les va a quitar a ellos la capacidad o la autonomía de resolver ese tipo de cuestiones sociales, ¿no? Como lo era la cuestión misma de cómo gestionar sus recursos naturales, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, desde el siglo XIX, me parece que ahí es donde empieza justo esta disputa por el uso de los recursos naturales, en este caso del agua, pero también muchas otras cosas que están implicadas y que tienen que ver con este intento de las figuras que están detentando el Estado por hacerlo mucho más fuerte y por empezar a quitarle poder pues a estos pequeños actores que eran los empresarios, los médicos, las autoridades locales, desde luego las autoridades eclesiásticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva es lo que puedo contestar. Gracias. En el caso de Cuernavaca es importante tener en cuenta que Morelos en ese momento está en medio del reparto agrario. Entonces la cuestión del poder va más encaminada hacia esos conflictos con los campesinos. De hecho, por falta de poder es que en Cuernavaca se deja el agua potable a merced de los inmobiliarios. Bueno, es una cuestión fascinante, efectivamente, ¿no? El tema del poder y el agua. Bueno, pues ha ocupado un debate creo que muy álgido en los estudios urbanos y bueno, pues ya lo vemos incluso en los debates de los grandes clásicos de la historia, de la sociología, de la ciencia social, ¿no? Bueno, la respuesta estándar, pues creo que del ámbito de la economía política es que los empresarios y sus intereses son predominantes o cabalmente predominantes, y que toda obra hidráulica, toda obra de agua, de drenaje, debe ser vista como el cumplimiento de los intereses de estas fuerzas económicas o de las estructuras del capital, del capitalismo, o sea, le hace así. Pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva, por ejemplo, de la sociología clásica, ya desde la época de Talcott Parsons, pues nos planteaba que el papel de los actores técnicos no tiene nada que ver con los intereses de los empresarios, no tiene nada que ver incluso con propiamente los intereses del poder político. O sea, hay una autonomía relativa que creo que debemos de subrayar muy bien, porque tienen pues diferentes motivaciones. O sea, el empresario tiene una motivación basada en su interés y el técnico tiene una motivación completamente distinta que tiene mucho que ver con el poder. O sea, cuando un especialista pues aplica su conocimiento, ahí está ejerciendo poder, es una competencia técnica superior la que se le está reconociendo y eso lo lleva precisamente a formar parte de la toma de decisiones, de tener un lugar en la política pública, y ese es el caso de la gran obra hidráulica. O sea, los presidentes de la República se resistieron en cierto sentido todo lo que pudieron a la construcción de este tipo de obra, los jefes del departamento del DF, porque era obra muy cara, era obra que incluso no le veían un sentido, y el empresariado no propiamente estaba muy interesado en esta clase de obra. O sea, al empresariado le interesaba la obra habitacional, como el gran conjunto del Peñón de los Baños, como la gran unidad habitacional San Juan de Aragón, como Tlatelolco, como el metro, como los mercados. O sea, no propiamente estaban interesados en esta clase de obra. Entonces creo que hay que ser muy claros en ese sentido, y bueno, pues también admitir que incluso al nivel de los propios técnicos no todos son homogéneos, y en el caso del drenaje profundo vencieron una resistencia muy firme de técnicos ambientalistas. O sea,
de los grandes proyectistas de Texcoco, del proyecto Texcoco de Nabor Carrillo, y que antes ya estaban precisamente en esto, ¿no? Y creo que el caso que nos plantea la doctora Ángeles de Chadwick es eso, o sea, el sistema político londinense se opuso a todo lo que puso al proyecto de Chadwick y casi que no lo logra, o sea, lo lograron después de 30 años de que Chadwick propuso su sistema de drenaje. Entonces no es fácil, ¿no? Los técnicos tienen una autonomía relativa muy importante. Bueno, desde el caso del Peñón, algo bien interesante es que hubo un interés de por medio por este punto estratégico, porque dentro del mismo cerro hay un Hawái y hay varios manantiales por controlarlos. Entonces hubo interés incluso por el gobierno por querer suministrar y dar justamente en unos días sí y en unos días no a la población, incluso del mismo pueblo. ¿Qué hicieron? Se organizaron, cerraron las vías del aeropuerto, cerraron circuito, y así no hay día que no falte agua del Peñón de los Baños, a pesar del nombre que tiene, ¿no? Entonces esa es como que esa parte interesante, a mí me llama la atención. Yo, bueno, aquí dejaré el paso para los especialistas en el agua, pero eso es una cosa interesante que pasó dentro de este territorio. No sé si haya satisfecha tu curiosidad, tu pregunta. Sí, digo, perdón, nada más, yo en mi investigación estudio el drenaje del 1600 y Enrico Martínez, perdón si lo habrían mencionado, no sé, porque llega un poquito después, pero justo me encanta esto del poder del técnico frente al poder del Estado. Y en 1600, ¿quién se iba a aventar a abrir el Tajo de Nochistongo? ¿Con qué conocimientos de ingeniería? Me parece fascinante cómo era el momento primigenio de los poderes en disputa, y el técnico es el que gana con su verdad, que luego la ciudad se inunda y demás. Pero me parece fascinante escuchar lo que ustedes proponen ya desde los siglos más recientes. Gracias. Sí, es que allá hay una pregunta. Bueno, ¿escucha? Sí. Sí, la pregunta es para la expositora de las fuentes, ¿no? Allá en Toluca, en el siglo XIX. ¿Qué hay ahorita en el lugar en donde estaban esas 5 o 6 fuentes que señalaste en el plano, ¿no? ¿En qué quedaron, ¿no? Porque yo tengo un rastreo, o estoy intentando hacer un rastreo parecido para el caso de Mazatlán, de 18 pozos que se tenían conocimiento en 1860 y tantos, ¿no? Y actualmente pues no existen o son propiedad particular, casas que tienen su propia noria, ¿no? Pero en el caso de esas fuentes que son ahora, son bombas de agua, siguen por ahí algunas norias, ¿en qué quedó? No, pues de hecho ya no existen. Esa última en esa pintura que puse donde aparecía en una esquina, era una de las fuentes más conocidas, pero por ejemplo ahora ya no está. Entonces el problema del Ayuntamiento de Toluca desde hace mucho tiempo es que prácticamente ha eliminado todo vestigio de la época colonial. Hay muy pocos edificios de hecho de esa época, incluso del siglo XIX, porque en la década de los 70 más o menos es cuando se empezaron a tirar, ¿no? Entonces pues ya prácticamente no existen estas fuentes físicamente. Y sí, también hubo una explotación importante de pozos, pero muchos de ellos pues se fueron secando, y ya fue que en la década de 1950 y 70 se empezaron a abrir otros, que es cuando menciono que se crearon estos consejos de agua, ¿no? Para protegerlos y entonces abastecerse de ellos. Pero sí, la mayoría de estas edificaciones pues desaparecieron, no existen ya. No sé si haya otra pregunta. Paulina. A mí en particular tengo una para todos que me gustaría saber, en términos de lo que han avanzado en sus investigaciones que presentaron,
si tienen un estimado del gasto que ha sido la inversión en esta infraestructura, porque creo que también muchísimo, ¿no? Pero nos podría dar otra medida desde la administración pública, ver cómo esto sí ha sido una prioridad secundaria, y en medida de eso, retomando particularmente la versión de los técnicos, ver también el capital político que ellos llegaron a manejar. Si estamos hablando y hacer la historia del recuento de estos técnicos a partir no de los periodos presidenciales, que hasta eso me parece una contradicción. Usualmente la obra pública hoy en día atiende más a estos periodos presidenciales, ver si en sus casos atiende más a la vigencia de este conocimiento técnico o de alguna tecnología en particular, porque eso también puede hacer una lectura del poder del técnico, pero también la habilidad política de asociarse. Pues sabemos el caso de Uruchurtu, que es el más longevo en tener un periodo, pero también los técnicos que lo acompañaron, si hubo discrepancias, mejoró la tecnología, los materiales, y eso es una lectura también de ese poder más duro que un político, ¿no? Y eso, la primera de si tienen el rastreo, medida de cuánto ha sido, para después otra línea. Sí, sobre todo un porcentaje, o sea, un porcentaje, sí. Respecto de la inversión pública. Claro que sí, doctor. Son tantas las obras hidráulicas desde la época mexica hasta nuestros días que no se ha hecho, digamos, un estimado de conjunto, pero hay, digamos, estudios, ya sea para ciertas épocas, sobre todo las del último siglo, y para ciertas obras. Por ejemplo, se sabe cuánto fue lo que costó la construcción del desagüe general del Valle en la época de Porfirio Díaz, más o menos unos 20 millones de pesos de aquel entonces, ¿no? Eso se conoce bien, porque además como se contrataron en empréstitos y había que pagarlos, entonces está muy bien contabilizado. Ya en la época posterior a la Revolución, disminuyó considerablemente el gasto en obra hidráulica, y por eso hubo problemas tan serios como los que vivió la Ciudad de México en los años 20, 30, yo diría hasta los 40, en materia tanto de abastecimiento de agua como de drenaje. Y a partir de finales, sobre todo del gobierno de Miguel Alemán, se desata la inversión en obra hidráulica de manera muy importante, hasta representar quizá el 20-30% del presupuesto total federal. Entonces, se va para arriba muchísimo. Esos números, porque independientemente del monto en pesos o en dólares, esos son términos relativos, sí, pero el del porcentaje, el que es el que nos ilustra el peso que tienen estas inversiones en bien sea en acueducto o en drenaje para el… Claro, sería interesante hacer un estimado en la historia de la Ciudad de México, y yo creo que las obras hidráulicas saldrían como número uno. Sí, seguramente sí, por la particularidad del propio Valle de México y su suelo. En la época de Uruchurtu sí se sabe más o menos que durante sus casi 14 años, aproximadamente el 25% del presupuesto total del Departamento del Distrito Federal se fue a obra hidráulica. Y vaya que hizo obra. Muy importante, tanto de abastecimiento de agua como de todo tipo, como de drenaje, sin duda alguna. Y yo no conozco estimaciones más recientes, la impresión que tengo es que en los últimos, por lo menos las últimas 2-3 décadas, ha disminuido, en parte porque hay otras infraestructuras igualmente importantes, como es el sistema de transporte colectivo metro, la infraestructura vial, pero también porque la distribución del gasto en otros destinos
de tipo social, educativo, de salud, también ha adquirido importancia considerable. Yo quisiera comentar algo respecto de lo que tú decías ahorita, Ana Paulina, y sobre eso que planteaba el doctor Nochebuena, acerca del poder de los técnicos, porque además particularmente en la exposición que nos hicieron el doctor Perlo y el doctor Nochebuena, insistían en un determinado momento en el tema que tenía, el peso que tenía, mejor dicho, el hecho de que las contrataciones se hicieran a empresa mexicana por parte de técnicos mexicanos. Y ahí hay un tema bien importante también, y es el tema del poder que maneja el técnico extranjero durante muchísimo tiempo en todos los países latinoamericanos, no solo México, o sea, toda Latinoamérica, al momento en el cual se han formado los técnicos afuera, ¿sí? Y tratan entonces de implantar su conocimiento y, como dijeron ahorita, su verdad, ¿sí? En el lugar, su lugar de origen, en su ciudad de origen, ¿sí? Pero eso, aunque puede llegar a sonar como a un poder en que se sustituye un poder nacional por el poder extranjero, fue de algún modo la mano escondida también para la implantación de la transferencia de tecnología. En el caso de México, especialmente, pues esa transferencia desde los Estados Unidos, y ya comentaba el doctor Perlo un tema que resulta fundamental. Yo lo comenté ayer en una de las mesas de trabajo que me tocó moderar, el rol que tienen las universidades en ese sentido, porque las universidades formaron a esos técnicos y por lo tanto formaron ese capital de poder técnico, ¿va? Porque entonces ya no estamos hablando de un empresario de origen plomero que llega a una ciudad en México para trabajar, sino de alguien que es formado con unos intereses técnicos que subyacentes tienen unos intereses políticos y económicos por fuera de México. ¿Sí? Yo creo que también ese es un tema que hay que revisar y que hay que verlo con mucha mala intención, literal. Ahorita que hablaba Cristian de las buenas y las malas intenciones con sus platillos peñoneros, pues este es un tema que hay que mirar con muy mala intención, porque pues eso implica pues ese ejercicio de poder. Y es un tema en el que es difícil meterse, porque es un tema que va a rascar muchas susceptibilidades, va a herir muchas susceptibilidades, sobre todo mientras más fresco esté, ¿sí? En cuanto al tema del financiamiento, cuando Fabiola estaba comentando e insistía en todo el tema del conflicto que significaba recaudar el dinero para poder abordar la obra, en el caso de Cuernavaca, y en el caso de que también, pues de algún modo, pues con mucho menos énfasis, pero también lo comentó Ángela, nos encontramos entonces como en la ciudad, se trata en esos dos casos de ciudades que no estaban generando los ingresos suficientes como para financiar su propia obra de infraestructura, y que por lo tanto tienen que recurrir al capital privado para hacerlo. Y uno se pregunta, ¿realmente son ciudades en las que hubo pues de algún modo alguna reflexión para que su crecimiento fuera autosostenible? Se planteó, por peregrina idea que suene hoy en día, la sustentabilidad de ese desarrollo turístico en el caso de Cuernavaca, o el desarrollo político que llegó a tener Toluca. Ahí también creo que hay un tema al que hay que rascarle. Y me produce un contraste tremendo el desarrollo turístico de Cuernavaca con la carencia que se presenta o la carencia de exigencia a los desarrolladores, de que entonces, así como desarrollaban terreno, no tenía que poner entonces como obligatoriedad pues un tanque de agua, no sé, un tanque elevado, algo que permitiera garantizar agua para los pobladores de ese desarrollo. No hubo ninguna. No, de hecho se calcula que aproximadamente desde 1930, hasta 1990,
se desarrollaron 150 fraccionamientos y de esos no está documentado ni la mitad de los términos de los contratos para abrir esos espacios urbanos. Entonces hay mucha carencia de documentación y ahorita se está investigando históricamente porque hay un problema de estrés hídrico, es decir, los manantiales ya no están permitiendo que se dote a la ciudad y se está revisando cuántas albercas hay, se calcula que hay una alberca cada 3 predios. Exacto. Y eso nunca se reguló, nunca se cobró y se está haciendo toda esa revisión de en qué términos se hicieron los contratos de estos fraccionamientos, pero pues muchos de ellos no están documentados. Y en el caso, por ejemplo, que comentas que como parte de la oferta turística se sembraron gran cantidad de extensiones o de parques, de jardines, de plazas públicas, tampoco hubo la garantía para regar esos jardines, o sea, poner un tanque de agua en la plaza o en sus cercanías. No, me imagino que habían puesto tomas que estuvieran dedicadas, por ejemplo, a Mirabal. Ajá. O después, todo lo que es Paseo de la Reforma, allá es una avenida grandísima que está arbolada, me imagino que para esas avenidas sí han de haber destinado tomas. Para las más pequeñas o lo que después hicieron callejones, yo creo que ya no. Y en los casos de la industria, que surge después, pues en los años 50. Ese es todo un caso, porque fue en 1960 donde se hace la primera ciudad industrial en Cuernavaca. Ajá. Y se da todo un vuelco. Pero tampoco se exigía a la industria tener sus propios tanques de agua para garantizar el surtido para su funcionamiento operativo básico. No, y de hecho el problema fue precisamente que se fueron conectando a la red principal y no se sabe por dónde se pusieron las válvulas, hay mucho problema de desperdicio de agua porque hay goteras, pues es un sistema hidráulico hecho un poco manualmente, o sea que se fueron conectando varias y no hay como un plano en el que se pueda identificar. Y la red de 1930 sigue funcionando. Pues resulta entonces crítico pensar que buena parte de la demanda de agua entonces viene dada por requerimientos que no son la casa habitación de los habitantes locales, sino que entonces ese requerimiento de agua va creciendo entonces con las albercas, con los jardines. Hay mucha corrupción porque supuestamente hay lugares en los que nada más les proveen 3 horas al día, pero pagan para llenar albercas, ya esos lugares sí se las proveen y se las quitan a otros. Claro, entonces el tema ese nunca se reguló, ni siquiera, por ejemplo, para la industria proveerse de o sea, como parte del requerimiento para instalar una planta industrial, un depósito, lo que sea, pues usted tiene que construir su tanque de agua, ¿sí? Y usted mismo ver cómo hace para manejar su depósito de agua y autogestionar. Sí, lo que se está manejando ahora es que se recolecte agua. Sí, claro. Zonas residenciales. Mucha gente, de hecho, llena sus albercas y de ahí se baña, porque ya no le llega agua. Pues sí, claro. Usa sus albercas como depósito de agua. Es todo un tema, porque los años 50, por ejemplo, fueron años de muchísimo desarrollo internacional de la ingeniería civil para la construcción de tanques elevados. Claro. En muchísimos lugares. Y en México nosotros no vemos ese desarrollo. Pues es que también en Cuernavaca es difícil porque hay muchas pendientes y subir el agua a niveles tan elevados ha sido todo un reto. Sí, pero si se pone agua en la Ciudad de México, se le puede poner agua a cualquier lugar. Sí. Yo no tengo alberca. La zona conurbada de Jiutepec, Temisco y hacia allá, ya lo único que ves son casitas, o sea, mini fraccionamientos, una cosa híbrida de planteamientos urbanísticos, porque son los fraccionamientos en chiquito al lado de una macroplaza. Y todos estos fraccionamientos tienen, en lugar de una alberca céntrica o donde... Eso sucede mucho, por ejemplo, en Colima,
ese tipo de fraccionamientos, lo que es común ver, y es también la oferta que aparece en Airbnb, es tu casa con alberca. O sea, como la alberca privada en lugar de la alberca para uso Y lo que comunitario. tienen esos fraccionamientos en su morfología aérea, tienen el tanque elevado. A mí lo que me parece brutal es esa desconexión que hace el gobierno de decir, los fraccionadores ustedes resuelvan. Y eso finalmente proporciona más a la corrupción, porque los habitantes primigenios de esos fraccionamientos pues no han tenido la noción de pagar por el agua, que eso también añade al ejercicio de financiamiento de estos sistemas, de no saber y dimensionar lo que es el costo del servicio. Exacto. Como tú dices, las cuotas de 20 pesos, ahora si de verdad pagáramos por lo que usáramos, tendremos quizá otra noción. Sí, lo que se está haciendo en Cuernavaca es tratar ya de romper ese sistema de fraccionamientos, porque también afectó mucho a la seguridad. Claro. Todo el mundo está encerrado, yo vivo en una cerrada, aunque no sean cerradas, ya el imaginario se quedó en fraccionamiento, entonces cierras tus casas. Sí. Y eso, la idea de querer vivir en fraccionamiento hace que las partes que no están cerradas se presten mucho al crimen, la violencia, los asaltos, el narco, etcétera. O por lo menos la sensación. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Sin duda alguna resultan interesantísimas hoy en día esas 4 aproximaciones al tema de la infraestructura, sobre todo pues todas están vinculadas al agua o al uso del agua en las ciudades. Les hago entrega de sus constancias por haber presentado al doctor Manuel. Gracias. Gracias. Entregarlas cambiadas.